Es que el proceso de reducción, el proceso de reducción ocurre en el cátodo de la celda electroquímica, ¿no? En el cátodo. Y por ende, la oxidación se realiza en el ánodo de la celda electroquímica, ¿no? De la pila de Daniels. Entonces, eso es lo que habíamos visto. Y también habéis visto que por convención se ha decidido, sí, porque no olviden que el potencial electroquímico o la fuerza electromotriz, que es lo mismo, eh, se han analizado mediante semireacciones de reducción, por convencionalidad, ¿ya? Eso también habíamos visto, semireacción de reducción, ¿no? Donde la forma oxidada del compuesto se une con una cierta cantidad de electrones para formar la parte reducida, ¿no? Y obviamente se va a tener una fuerza electromotriz que se mide como el potencial del electrodo, ¿no? Que hay que medir en voltios. Por ejemplo, eh, habíamos colocado ese día del hierro, ¿no? Por ejemplo, el hierro más 3 más un electrón genera el hierro más 2. Eso significa que el hierro más 2 es la forma reducida y el hierro más 3 es la forma oxidada del hierro. Y así se van analizando las semireacciones de reducción. Ahora, a partir de dos semireacciones de reducción se puede hallar una tercera semireacción de reducción, ¿no? Entonces, eso también debemos avanzar. ¿Cómo hallar el potencial del electrodo? ¿No? El potencial del electrodo a partir de dos semireacciones de reducción. De dos semireacciones de reducción, ¿no? Eso también habíamos visto la anterior con la formulita del potencial del electrodo o la fuerza electromotriz de la tercera semireacción de reducción será igual a la cantidad de electrones que se intercambia por su potencial de electrodo, este es de la primera semireacción, ¿no? Más la cantidad de electrones que fluye de la segunda reacción por su potencial de electrodo de la segunda semireacción entre los electrones que fluyen en la tercera semireacción, ¿no? Con eso habíamos hecho para determinar el potencial de electrodo, eso es importante, potencial de electrodo de una tercera semireacción a partir de dos semireacciones de reducción. ¿Listo? De eso habíamos hecho varios ejercicios. Continuaremos haciendo un hito más. Estaba viendo un ejercicio muy interesante en el libro de Fisicoquímica. Entonces, a ver si nada más resolveremos, luego pasamos al siguiente subtítulo. ¿Dónde estás? Fisicoquímica. Aquí estás. He visto en el libro de Atkins. En el libro de Atkins es que lo vi. Ya, a ver. En el libro de Atkins vi un ejercicio muy interesante. El ejercicio te lo voy a identificar. ¿Dónde lo vi ahora? Espero no haberme imaginado. Sé que lo vi por acá. Creo que me imaginé.
Está bueno. Ujú. Guau, ¿dónde lo vi? Un ejercicio muy interesante para esta parte, pero, pero parece que me lo imaginé. O por el nerviosismo no puedo encontrar. No puedo encontrar el ejercicio. ¿Por qué no puedo encontrar el dichoso ejercicio? Ese debe ser. No. Mm, Guau, no, me he debido imaginar porque no puedo encontrar ese dichoso ejercicio. ¿Dónde lo vi? Ah, no está no está en Atkins entonces. Entonces, si no está en Atkins, debe estar en Chan. Me he debido imaginar que estaba en Atkins. A ver, buscaremos Chan. A ver, iremos al libro de Chan. Vamos a ir al libro de Chan. ¿Qué chakra? ¿Dónde? Pero espera que me anoten, ¿no? Mi mente decía que es en el libro de Atkins cuando lo vi, pero ahora no puedo encontrar el dichoso ejercicio. Mm, Bueno, si es que no lo logramos encontrar, de todas maneras, hay que resolver, he colocado en la guía de ejercicios para que puedan resolver este tipo de ejercicios de semirreacción para poder hallar el potencial del electrodo para una tercera semirreacción de reducción. Eh, bueno, tampoco encuentro en el libro de Chan. Ya, bueno, ni modo. Pasaremos. De todas maneras, ya hemos resuelto este tipo de ejercicios para hallar el potencial del electrodo de una tercera semirreacción a partir de dos semirreacciones de reducción. ¿Listo? Esa es la formulita y esta formulita ya la hemos usado la anterior semana. Ahora, para una reacción redox, ¿cómo se calcula el potencial del electrodo, no? Eso vamos a ver ahora. Potencial del electrodo, ¿cómo se calcula en una reacción redox? Eso analizaremos ahora, en una reacción de reducción y oxidación. En este caso, para hallar el potencial del electrodo en una reacción redox, la formulita a utilizar es la siguiente, ¿no? El potencial del electrodo de la celda electroquímica en la cual se está realizando el potencial, perdón, el proceso de reducción y oxidación, se calcula restando el potencial del electrodo eh, del que se está reduciendo o del donde está el elemento señalado como cátodo, menos el potencial del electrodo del, del par que se está oxidando o lo que está ocurriendo en el ánodo. Esa es la formulita que me relaciona para hallar el potencial del electrodo en una celda voltaica, ¿no? En una pila de Daniels, celdas voltaicas, para hallar. En cualquier reacción de reducción, en cualquier reacción redox, es esta la fórmula. Y a partir de esta, también, si ya tengo esta reacción, se puede calcular, también les di la anterior semana la formulita, que la energía libre de Gibbs de esa reacción redox en condiciones estándar será igual al negativo
de la cantidad de electrones que fluye en esa celda por la constante de Faraday por el potencial del electrodo o la fuerza electromotriz de esa celda, ¿no? Esta es también y se puede correlacionar con esta. Y entonces, si tengo la energía libre de Gibbs, también se puede hallar por ende, de acuerdo a lo que ya hemos visto en equilibrio químico, la constante de equilibrio, ¿no? Porque sabemos que la energía libre de Gibbs de cualquier reacción en condiciones estándar es el negativo de RT por el logaritmo neperiano de las constantes de equilibrio. Entonces, si se dan de cuenta, a partir de dos datos se pueden ir hallando tres datos correlacionados, ¿no? Puedo ir de aquí hacia atrás o saltar directamente de aquí, puedo saltar hasta acá, o de aquí puedo ir hacia atrás, etc. Hay varias rutas para seguir. La clave es que estas tres fórmulas van totalmente correlacionadas unas con otras. Si yo ya tengo el potencial de electrodo o la fuerza electromotriz de una reacción redox, puedo calcular de esa reacción cuánto es su energía libre de Gibbs y puedo calcular cuánto es la constante de equilibrio de esa reacción redox. A ver, como ya les he mandado la guía de ejercicios de resolveremos, ya no vamos a buscar del libro de Atkins, pero quería resolver uno más, pero no encuentro ese ejercicio. Algo hice, no sé qué. Mi mente me jugó sucio, creo, porque no encuentro el ejercicio. A ver, iremos a la práctica número 9, que es electroquímica, que nos habla de estos dos. Por ejemplo, el ejercicio número 2. Resolveremos el número 2 de la práctica número 9. ¿Listo? Entonces resolveremos el ejercicio número 2. Los chicos tengan a la mano, por favor, la guía de ejercicios, ¿no? La práctica que he enviado, la práctica número 9 de electroquímica. Y a la mano, por favor, chicos, sus calculadoras, ¿no? Entonces voy a leer aquí de manera rápida y veloz porque ustedes ya tienen la guía, ¿no? Entonces dice, calcula los valores, fíjense ahí lo que les digo. Me pide hallar el potencial del electrodo de esa reacción redox. También me pide hallar la energía libre de Gibbs de esa reacción redox en condiciones estándar. Y también me pide hallar la constante de equilibrio de esa reacción redox, ¿no? Todo esto medido a 25 grados centígrados, que no olviden que es la temperatura convencional para realizar estas tablas. ¿De qué reacción quiere? Pues cuando se oxida el hierro más 2 en presencia de permanganato. Entonces, aquí ya está igualado inclusive, ¿no? Pero si no estuviera igualado, hay que igualar, por lógica, ¿no? Entonces, fíjense, aquí me dice que 5 hierros más 2 en presencia de permanganato en un medio ácido va a generar manganoso, nuevamente cloruro de manganoso si fue ácido clorhídrico, y 4 moléculas de agua. Más 5 hierros. 5 hierros más 3. ¿No? Entonces, inclusive ya está igualado la reacción química. Para esto, me dan las semireacciones de reducción, que son las tablas que nos dan en los libros de físico-química, porque es lo que se ha estandarizado para las reacciones redox. Puros semireacciones de reducción les van a ofrecer en las tablas, ¿ya? Entonces, ahí está. Por ejemplo, aquí me indica la primera semireacción que hierro más 3 más un electrón pasa a hierro más 2, justamente como les coloqué como ejemplo hace un momento, pero ahora ya nos dice cuánto es el potencial del electrodo para esta semireacción de reducción. Es de 0,771 voltios. Y para el permanganato, que es la otra semireacción de reducción, presencia de ácido más 5 electrones. Esto genera el ion manganoso más 4 moléculas de agua. Para esto el potencial del electrodo o fuerza electromotriz es de 1,507 voltios.
Listo. Ya tengo las dos semireacciones. A partir de esas dos semireacciones de reducción, voy a calcular una reacción redox, o el potencial de esa celda voltaica. ¿Listo? Entonces, lo que hay que hacer, obviamente, primeramente, a partir de esas dos semireacciones, debo de obtener la reacción pedida. Entonces, aquí la lógica me dice que la primera, por ejemplo, la primera semireacción de hierro más 3 a hierro más 2, debo de invertir, ¿no? Debo de invertir la semireacción y multiplicar por 5. O sea, debo de hacer dos cosas. Uno, el hierro más 2 debe de venir en los reactivos y esto va a formar hierro más 3 más un electrón. Pero como tengo que multiplicar por 5, porque necesito 5 hierros de acuerdo a las reacciones redox que me presentan, entonces debo de multiplicar por 5, por 5, por 5. Ahora, el potencial del electrodo, ¿qué va a pasar? La reacción química he invertido y lo he multiplicado por 5, ¿no? Lo he invertido y he multiplicado por 5. La anterior semana les indicaba que el potencial del electrodo o la fuerza electromotriz es propiedad intensiva, no es extensiva, ¿no? Como propiedad intensiva de un sistema, el potencial del electrodo estándar o la fuerza electromotriz no es lo mismo como la entalpía o energía libre de Gibbs o entropía, que estas reacciones químicas cuando las invertimos cambia de signo y si lo multiplicamos se multiplica por ese mismo valor. En este caso no. En este caso ese 0,771 sigue valiendo 0,771. No hay que multiplicarlo y no hay que cambiarle de signo. Creo que le multipliquen por signo, creo que le multipliquen por 5 y le cambien el signo. Sería fatal, ¿no? Porque si le cambio el signo sería negativo y si le multiplico por 5 sería 3,60 y algo, ¿no? Entonces, voltios, y va a ser menos 3,60 y algo voltios y todos los cálculos van a salir mal. Potencial del electrodo, por más que yo invierta la reacción química, el potencial del electrodo no sufre modificación. Ahora, el permanganato lo dejamos como está, ¿no? Porque eso lo vamos a dejar así como está. Entonces, aquí el permanganato. Esta semireacción no hacemos ninguna modificación, lo dejamos como está. Por ende, el potencial del electrodo también se va a mantener, el 1,507 voltios. Ahora, cuando sumamos, obviamente, aquí los electrones se van a cancelar, que es lo que normalmente hay que buscar en las reacciones redox, que es diferente a esta ecuación. Cuidado que me quieren usar estas reacciones, solo sirve para calcular el potencial del electrodo de una semireacción. De una semireacción de reducción. ¿A partir de qué? A partir de dos semireacciones de reducción, porque en los ejemplos que les he dado, en la reacción final seguía habiendo electrones. Eso todavía no es reacción redox, sigue siendo semireacción de reducción porque sigue habiendo electrones. En una reacción redox, que es lo que estamos analizando ahora, los electrones deben de cancelarse y el flujo debe ser continuo. En ese caso está fluyendo 5 electrones entre el cátodo y el ánodo. Entonces, por eso no es distinto el cálculo para la fórmula, ¿no? Que es esta, que es la que vamos a usar ahorita. Esta formulita vamos a utilizar en un momento, pero ahí ya no es, no debería haber electrones. Los electrones deben de cancelarse entre el par que se reduce y el par que se oxida. Entonces, todo lo demás se mantiene y seguramente vamos a obtener lo de arriba, ¿no? Por lógica, porque aquí voy a tener los 5 hierros más 2 más el permanganato, más los 8 protones que va a generar el manganoso, más las 4, y el hierro, está, más las 4 moléculas de agua, más 5 hierros más 3, ¿no? Y entonces aquí, ¿cuánto sería el potencial del electrodo? ¿No?
El final que está ocurriendo los dos fenómenos de reducción y oxidación, obviamente este es el de la celda. Ahora, el que hemos dejado como semireacción de reducción, porque no olviden que estas son semireacciones de reducción, el que no ha invertido nada, ese por ende es reducción, porque son semireacciones de reducción. En cambio, el hierro que sí he invertido, eso significa que al invertir el hierro se está oxidando, se está oxidando. Por lo tanto, como se está oxidando, este será el potencial del electrodo del par que se oxida. Entonces, eso es lo que hay que identificar en una reacción Redox. ¿Cuál es el par que se reduce y cuál es el par que se oxida? En este caso, el par que se reduce es el permanganato a manganoso. Y el par que se oxida es de hierro más 2 a hierro más 3. Ahora, la formulita es obviamente fácil de manejar, porque no olviden que el potencial del electrodo de una celda o de la semireacción de reducción, al último ya no voy a colocar celda, solamente ahora para ser específico estoy haciendo este celda, ¿ya? Me da flojera escribirse celda. O de una reacción redox, como quieran verlo, es el potencial del electrodo del par que se reduce menos el potencial del par que se oxida. Entonces, en este caso, el potencial del electrodo de esta reacción redox será del que se reduce 1,507 voltios menos del que se oxida, que será 0,771 voltios. Y ese será el potencial del electrodo de la celda, en voltios. A ver, chicos, 1,507 menos 0,771. 0,736. 736. 0,736 voltios. Ese será, por lo tanto, el potencial del electrodo para esta reacción redox, ¿no? De la oxidación del hierro en presencia de permanganato y en medio ácido, ¿no? Entonces, el potencial del electrodo para esta reacción redox es de 0,736 voltios. ¿Listo? Eso, chicos. Ahora, el resto es fácil de calcular también. Por ejemplo, si ya me piden la energía libre de Gibbs, la formulita también que les di hace un momento, la energía libre de Gibbs, esto ya lo hemos visto en equilibrio químico, es es menos RT por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Perdón, a la última vamos a usar esto. La otra vamos a usar. Este es para el último inciso, ¿no? La energía libre de Gibbs estándar es igual al negativo de la cantidad de electrones que fluye por la constante de Faraday por el potencial del electrodo. Entonces, la energía libre de Gibbs para esta reacción redox será menos los electrones que fluyen, que en este caso son 5, están fluyendo 5 electrones entre el cátodo y el ánodo, por la constante de Faraday que dijimos que vamos a usar el 96,5, o si quieren ser más precisos, 96,485. Usaremos 96,5 kilojoule, voltio, mol, por el potencial del electrodo, que en este caso es 0,736 voltios. Simplificamos voltios y tendremos la energía libre de Gibbs para esta reacción redox en kilojoule mol. ¿Cuánto, chicos? Menos 355,2. Menos 355,12. Muy bien, esa será, por lo tanto, la energía libre de Gibbs. Ahora, esta energía es muy grande. Tal vez la constante de equilibrio va a salir indeterminado, porque las calculadoras solo pueden hacer hasta 99 y menos 99. Cuando ya es más de 10 a la 99, 10 a la 100, digamos. Entonces, como la calculadora no está, estas calculadoras que tenemos, las normales, no están programadas para más allá de exponente 99. Espero que ya saquen, o ya, tal vez hay, ¿no? Pero la calculadora que yo tengo, la que yo tengo, acepta hasta 10 a la 99. 10 a la 100 los registra como indeterminados. Vamos a ver si
hallamos la constante de equilibrio, ¿no? A partir de acá, obviamente. Entonces tenemos que despejar de ahí la constante de equilibrio, que obviamente será, como es logaritmo neperiano, E elevado a menos la energía libre de Gibbs entre RT, ¿no? Eso va a ser la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio será igual a E elevado a menos. La energía libre de Gibbs también es menos, entonces se va a cancelar. 55, perdón, 12 kilojoule mol. Todo eso dividido entre R, que vamos a usar el 8,314 por 10 a la menos 3, para que sea kilojoule Kelvin mol. La temperatura dice 25 grados, o sea, 298 Kelvin. Eso tiene que ser adimensional, no olviden, ¿no? Kelvin, mol y kilojoule. Un valor adimensional. Las constantes de equilibrio ya dijimos que son valores adimensionales. Si es más de 10 a la 99, va a salir seguro indeterminado. Pero si no, vamos a tener un valor. Pero va a salir un valor grande, ¿no? Por 10 a la algo. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuánto obtienen la constante de equilibrio? Cinco coma 63 por 10 a la menos 63. A la menos no creo, porque no olviden que negativo por negativo se vuelve positivo. No puede ser por 10 a la menos algo, tiene que ser por 10 a la algo positivo. Uno coma 77 por 10 a la 62. Ah, ya, eso está mucho mejor. 1,77 por 10 a la 62. Esa será, por lo tanto, la constante. Suele salir así valores grandes. Normalmente para las reacciones redox que son espontáneas, eso me está indicando que a partir de pocos reactivos se puede generar gran cantidad de producto, ¿no? Porque son reacciones sumamente espontáneas, que se desplazan en exceso hacia la derecha, hacia los productos. Por eso también la energía libre de Gibbs sale negativa, ¿no? Porque es espontánea esta reacción química. Eso, chicos. A veces, ahora, si salen por más grande de 10 a la 99, si el cálculo hubiera sido por 10 a la 102, a la 103, la calculadora identifica como error matemático. Y ustedes le colocan mayor a 10 a la 99. Si es que ocurriera eso, ¿no? Le van a colocar constante de equilibrio mayor a 10 a la 99. Listo. O menor a 10 a la menos 99, porque eso es su valor límite para las calculadoras normales, salvo que ya en las nuevas calculadoras tal vez ya pueden identificar hasta más de 10 a la 100 en su notación científica, ¿no? Pero en el mío, por ejemplo, no hacía eso. Ahora, tal vez el de ustedes sí resuelve eso, ¿no? En el mío dice error de sintaxis, error que no se puede medir, ¿ya? Entonces, si tienen esas calculadoras como la mía, le colocan así, constante de equilibrio mayor a 10 a la 99 o menor a 10 a la menos 99, ¿no? Si fuera negativo. Eso, chicos. De esa manera se puede correlacionar entre el potencial del electrodo, la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio. Y la formulita es esta. No hay, esta es la que es remarcado, es la que hemos visto ahora. Las otras dos ya las vimos anteriormente, solamente hay que irlas unificando y hay que correlacionar entre estas tres variables para calcular los datos para reacciones redox que así se me pida, ¿no? Para las reacciones redox. A ver,
Ahora, en esto, en una reacción redox, obviamente si se modifican las concentraciones y no están necesariamente en condiciones estándar, entonces tenemos para eso esta famosa ecuación que se conoce como la ecuación de Nernst, cuando no están en condiciones estándar, ¿no? Ecuación de Nernst. Ya. Esta, lo que ha de medir en este caso es el potencial de electrodo de las celdas voltaicas, pero que no se encuentran en condiciones estándar, sino en otro tipo de condiciones, ¿no? Y entonces lo que me dice es lo siguiente, que el potencial del electrodo de ese proceso será igual al potencial del electrodo en condiciones estandarizadas menos RT sobre la cantidad de electrones que fluye por la constante de Faraday por el logaritmo neperiano del cociente de reacción, ¿no? Esta es la ecuación de Nernst. Entonces, ese cociente de reacción no olviden que se halla en condiciones de trabajo, con las concentraciones iniciales que se está trabajando, ¿no? Entonces, se puede modificar estos potenciales del electrodo. Por ejemplo, el potencial del electrodo de hierro más 3 a hierro más 2 es de 0,771 voltios, pero si yo modifico las concentraciones de hierro más 3 y lo bajo, no sé, ya no a 1 molar, sino a 0,5 molar y hierro más 2 lo subo, ya no 1 molar, sino lo subo a 3 molar, entonces el potencial del electrodo va a cambiar, ya no va a ser 0,771, porque ya no está en condiciones estándar, ¿no? No olviden que las condiciones estándar es 1 molar. Entonces, eso sí se puede hacer, pero hay que corregir con con la ecuación de Nernst. Ahora, en el equilibrio, también se puede hacer lo mismo que hemos hecho con energía libre de Gibbs, se puede hacer el mismo análisis. En el equilibrio, o sea, cuando termina la reacción química, el cociente de reacción se vuelve constante de equilibrio y el potencial del electrodo de esa reacción redox vale cero. Vale cero. Entonces, si va a valer cero, entonces el potencial del electrodo estándar en condiciones estándar será, por lo tanto, igual al RT sobre la cantidad de electrones que fluye por la constante de Faraday por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Entonces, con esa también puedo hallar, si ya puedo hacerse por eso el salto, ¿no? Porque aquí les dije que para saltar de aquí a aquí, ¿cómo haríamos? ¿No? Entonces, para saltar de ahí a ahí se hace con esta ecuación. Entonces, ya tengo el potencial del electrodo, puedo calcular también la constante de equilibrio, ¿no? Y se puede calcular con esta dichosa fórmula. ¿Listo? Es eso, juventud. Ahora, por lo tanto, la espontaneidad de las reacciones se pueden medir con energía libre de Gibbs o con fuerzas electromotrices o potenciales de electrodo. Con cualquiera de las dos se puede medir, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una correlación entre dos variables, la cantidad de energía que fluye versus el tiempo, normalmente el gráfico que se obtiene para cualquier reacción, más o menos es de la siguiente manera. Más o menos es esta. Entonces, este punto más bajo, el punto más bajo, es a lo que llamamos donde terminó la reacción o donde todos están apuntando. Entonces, esto se llama equilibrio o equilibrio dinámico, donde terminan los procesos, ya sean físicos o químicos, ¿ya? El punto más bajo. Y entonces, en este punto, en el equilibrio, como dijimos hace un momento, la energía libre de Gibbs, como el potencial del electrodo, es nulo, vale cero en el equilibrio. Los dos, tanto energía libre de Gibbs como potencial del electrodo vale cero. Pero
Si estuvieran si una reacción química se encontrara por acá, por ejemplo, entonces, por potencial, por energía potencial, este proceso va a tender de manera espontánea a ir hacia este lado. Entonces, eso significa que en ese punto, la energía libre de Gibbs de esa reacción química es exergónica, o sea, negativa. Pero el potencial del electrodo es positiva. Por eso es que cuando se hace la correlación entre energía libre de Gibbs, esta que voy a remarcar de verde, hay que multiplicar por el valor negativo, porque lo que para uno es espontáneo negativo, para el otro es espontáneo positivo, ¿no? Por eso se multiplica ese valor negativo. Entonces, si la reacción química estuviera por acá, la reacción química va a tender ¿hasta dónde? Hasta llegar pues acá, hasta descender, esto va a empezar a caer hasta detenerse allí, ¿no? Hasta caer acá. Entonces, la distancia que separa de aquí hasta aquí será la energía libre que yo voy a obtener, o el trabajo máximo que voy a obtener, o la caída de electrones máxima que voy a obtener, ¿no? De ahí hasta ahí es lo que voy a lograr obtener como ganancia de energía, ¿no? Que es lo que se conoce como trabajo máximo. Pero si una reacción química se encontrara en el otro lado, hacia este lado, por ejemplo, no puede ir hacia adelante, porque este proceso de flecha es en el tiempo, ¿no? Esto va avanzando mientras pasa el tiempo. Puede ser en segundos, en minutos, en lo que sea. Pero si la reacción química está por acá, no puedo retroceder en el tiempo. No puede ir hacia atrás. Obviamente, para ir hacia el equilibrio tendría que ir hacia atrás, pero eso nunca va a ocurrir. Por eso, en estos casos, la energía libre de Gibbs es mayor a cero, son endergónicas, por lo tanto no espontáneas, hay que acoplar con otras reacciones químicas, o el potencial del electrodo es negativa, menor a cero. Entonces, por eso hay que buscar en las celdas electroquímicas, los procesos espontáneos, los potenciales del electrodo tienen que ser positivas, no negativas, al revés, ¿no? En energía libre de Gibbs buscamos que sea negativa, pero en potencial del electrodo buscamos que sea positivo para procesos espontáneos. Para no espontáneos es al revés, ¿no? Entonces, de esa manera se puede hacer una correlación entre esas variables junto con la constante de equilibrio también, ¿no? Porque no olviden que estamos en el tema de equilibrio químico. Ahora, eh, obviamente, como está estandarizado, tenemos el potencial estándar, por lógica, porque el potencial eléctrico hay que estandarizar. Entonces se llama potencial estándar. Debemos de estandarizar. Es igual como la entalpía y la energía libre de Gibbs, que tenemos que estandarizar, ¿no? Un nivel cero, porque no se puede medir cuánto es el flujo de electrones independientemente de ese flujo de electrones, cuánto de potencial eléctrico está generando. No, es difícil de medir, ¿no? Porque tendría que saber cuántos electrones, etcétera, una serie de factores, ¿no? Y entonces, lo que se ha visto por conveniente es estandarizar, ¿no? Antes se utilizaba las sales de mercurio, los calemolanos, pero ahora ya se ha utilizado un nuevo estándar mucho más fijo, que es el potencial de electrodo de hidrógeno, ¿no? Que se simboliza electrodo estándar de hidrógeno, que se simboliza así, ¿no? El electrodo estándar de hidrógeno. Entonces, con el hidrógeno es que se ha estandarizado. Y se ha estandarizado utilizando, obviamente, como el hidrógeno es gaseoso y está en medio acuoso, para el sólido se ha utilizado electrodos de platino, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar el electrodo, que es un platino, que no forma parte porque está en estado sólido. Y aquí sí tenemos del hidrógeno, que normalmente, obviamente, a 25 grados centígrados es gas, y que va a reaccionar o va a generar protones en medio acuoso, que también sí se puede medir.
Para esta reacción en condiciones estándar, el potencial del electrodo estándar para esta semireacción de reducción es cero. ¿Cómo se interpreta? Pues lo que hay que hacer es este hidrógeno más perdón, es al veces. El hidrógeno, dos hidrógenos positivos en medio acuoso más dos electrones generará hidrógeno gaseoso. Para esto el potencial del electrodo en condiciones estándar es cero. Es el único. Y en base a este electrodo de hidrógeno se han medido las caídas de electrones o subidas de electrones de las demás semireacciones, ¿no? En estas condiciones estándar, no olviden que la condición estándar, que la concentración estándar debe de ser 1 molar, o sea, el hidrógeno acuoso debe estar a 1 molar, y la presión estándar, en este caso para el hidrógeno, debe de ser 1 atmósfera, o lo que actualmente se está recomendando es que se utilice el bar. Y esa será, ¿no? Ahora, si la concentración va a ser esta, por lo tanto, la concentración de protones debe de ser también 1 molar, por lo tanto, pH 0, ¿no? Porque el logaritmo negativo de 1 es 0. Entonces, en esas condiciones estándar, donde la concentración de protones es 1 molar y la presión del hidrógeno gaseoso es 1 atmósfera, en esas condiciones, el potencial del electrodo estándar es nulo. Y con eso se estandarizó. Y algunos están muy arriba y otros están muy abajo, ¿no? Si están muy arriba es muy reductor y si está muy abajo es muy oxidante y luego hay que ir combinando para obtener las reacciones redox que hemos estado analizando. Pero ha sido necesario estandarizar. ¿Listo? Ha sido necesario estandarizar. Obviamente significa que también existe el estándar bioquímico para estos potenciales, ¿no? Y el estándar bioquímico, por lógica, también me indica que habrá que corregir en función al pH, ¿no? En función al pH. Y habrá que decir que esto está en condiciones estándares normales o químicas, como se quiera ver, ¿no? Pero se puede estandarizar bioquímicamente. Haremos el otro color, ¿no? Estándar bioquímico. Como hicimos en la energía libre de Gibbs, el mismo análisis hay que hacer. Estándar bioquímico, o también algunos llaman estándar dependiente de pH. En este caso, todos los demás valores se mantienen, ¿no? La concentración estándar para todos los compuestos que sean acuosos, 1 molar. La presión de los gases, 1 atmósfera o 1 bar, dependiendo. Puede ser 1 atmósfera o puede ser 1 bar. Pero la concentración de protones aquí estándar, que anteriormente se tomaba 1 molar, ahora la concentración de protones estándar, como hicimos en la energía libre de Gibbs, como la mayoría de los organismos y en nuestras células se desarrollan a pH neutro, se decidió utilizar el 10 a la menos 7 molar o el pH 7, que es el pH neutro. Entonces, este será el estándar bioquímico o el estándar dependiente de pH. Todas las demás se mantienen idénticas a los que se ha trabajado anteriormente. Solamente en el estándar bioquímico o el estándar dependiente de pH se modifica en la concentración de protones. Eso significa que la ecuación de Nernst, por ejemplo, queda modificado, ¿no? La ecuación de Nernst queda modificado y se vuelve con el potencial del electrodo estándar. Entonces, ¿cómo hacemos la correlación
entre estas distintas variables. Por ejemplo, el potencial del electrodo estándar dependiente de pH, ¿cómo correlacionamos con el potencial estándar normal, ¿no? Estándar. La formulita me indica de la siguiente manera. ¿Qué hay que hacer con la ecuación de Nernst? A partir de la ecuación de Nernst viene la deducción. Ya no vamos a hacer la deducción, directamente les voy a dar la fórmula, donde me dice que, igual como hicimos en la energía libre de Gibbs, es muy parecido. El potencial del electrodo estándar es igual al potencial del electrodo estándar dependiente de pH menos XRT sobre la cantidad de electrones que fluye constante de Faraday por el logaritmo neperiano de 1 sobre 10 a la menos 7. ¿No? Si se dan de cuenta, parecidísimo a lo que hicimos con la energía libre de Gibbs, ¿no? En este caso es válido cuando la cantidad de X protones está en los productos. O sea, si es un protón, dos protones, no sé cuánto se generará de ácido en los productos, esta es la formulita. Esta me correlaciona los dos estándares, entre el estándar dependiente del pH y el estándar que no depende del pH. Y si estuviera en los reactivos, no olviden que cambiamos ese 10 a la menos 7 y lo colocamos en el numerador. Igual que hicimos con la energía libre de Gibbs, el mismo truco, ¿no? Solamente que cambia esta parte, esta parte está cambiando. Esa parte cambia porque hay que hacerlo con la cantidad de electrones que fluyen, la constante de Faraday, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es similar o muy similar a lo que vimos en energía libre de Gibbs. ¿Sí? Hay que hacer el mismo tratamiento. Por eso hay una correlación directa entre estas tres variables: el potencial del electrodo, la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio, ¿no? O el cociente de reacción también. Entonces, solamente es una extensión con potenciales de electrodo. ¿Está bien? Eso es nada más para aclarar. Pero es el mismo tratamiento como hicimos con energía libre de Gibbs. Hay que hacer lo mismo, solamente que con potencial de electrodo. Ahora, una de las cosas muy interesantes que puede ocurrir dentro de esta celda y que nos sirve a nosotros bastante es analizar las celdas de concentración. Tenemos que analizar las celdas de concentración, que es algo muy interesante y que es de aplicación para nuestro campo. Celdas de concentración. En este caso, las semireacciones de reducción es la misma sustancia, pero a distintas concentraciones, por eso se llaman celdas de concentración. Y entonces, cuando se manejan distintas concentraciones de la misma sustancia, existe un flujo de electrones, una corriente eléctrica que fluirá entre las concentraciones hasta que éstas se igualen, hasta que las concentraciones se igualen. Entonces, lo que se sabe es que la reducción se lleva a cabo en el compartimento más concentrado. Entonces, la reducción, la sustancia que se reduce está en la semicelda o la semireacción del compartimento más concentrado. En cambio, la semireacción de oxidación ocurrirá en la semicelda o en la semireacción de reducción del que está más diluido. Así. ¿Ah? Entonces, ¿cuál sería en este caso, por lo tanto, la reacción global? Si estamos indicando que la reducción ocurre en el más concentrado, entonces lo que tendríamos que hacer, como es semireacción de reducción, tiene que ser más concentrado. A ver, haremos, no sé, se me ocurre con, con potasio, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los
de los iones más abundantes en nuestro organismo, potasio o sodio, ya haremos con potasio. Por ejemplo, potasio, que está en medio acuoso, ¿no? Está en medio acuoso, no olviden que esto está en medio acuoso, y lo colocáramos más concentrado. Me voy a dar un valor hipotético. Digamos que le voy a utilizar un valor de, en nuestro organismo, digamos, 0,1 molar. Me estoy inventando, ¿ya? Eso hay que corroborar. 0,1 molar, que sea lo más concentrado. Obviamente aquí va a fluir con un electrón y se va a formar potasio. No sé cuánto vale el potencial del electrodo en estas condiciones. Hay que chequear, no sé. Y tampoco nos interesa, porque ahorita vamos a ver el potencial del electrodo estándar, se van a simplificar, se van a anular. Y en la otra semicelda, donde estuviera la oxidación, que es el más diluido, por ejemplo, utilizaría potasio, pero más diluido. 0,01 molar, por ejemplo, más diluido, ¿no? Pero igual va a ser con un electrón y va a generar potasio. Obviamente el potencial del electrodo también no sé cuánto vale en condiciones estándar, pero es el mismo valor. Es el mismo valor. Me voy a inventar, ya me da, porque me da flojera, chicos, a buscar en los libros. Y, y si está así, me estoy inventando, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir que es 0,1 voltios, y este es 0,1 voltios también, ¿ya? Lo colocaremos aquí incógnito. ¿Será? Si no, porque no sabemos si es, no estoy consultando cuánto vale esto es potencial de electrodo, pero yo me estoy inventando que vale 0,1, ambos. Ahora, ¿qué es lo que me dicen las celdas de concentración? Que el más concentrado se reduce y el más diluido se oxida. En otras palabras, el de arriba lo voy a mantener porque debe mantenerse como semireacción de reducción. Entonces, potasio, que está la concentración de 0,1 molar, más un electrón, va a generar potasio. Y la otra, que está más diluido, que tiene que sufrir el proceso de oxidación, por lo tanto, tiene que cambiar el sentido de dirección, ¿no? Entonces aquí voy a tener que colocar potasio, que va a generar potasio más 1 de concentración 0,01 molar, más un electrón. En este caso, el potencial del electrodo aquí valía en condiciones estándar 0,1 voltios. Aquí también va a seguir valiendo 0,1 voltios de acuerdo a lo que les dije. No se modifican los valores. Entonces, cuando sumamos, fíjense, los electrones se van a simplificar, los potasios se van a simplificar y voy a tener potasio 0,1 molar que va a pasar a potasio 0,01 molar. Y el potencial del electrodo obviamente va a salir cero, porque no olviden que esto es de la celda, esto es de la celda, de la celda de concentración. Y el que no cambiamos el orden de la semireacción de reducción, obviamente está reduciendo, el otro que invertí está oxidándose. Entonces, si yo esto, reducción menos oxidación, 0,1 voltios menos 0,1 voltios, obviamente va a salir cero. Entonces, el potencial del electrodo en estas semiceldas vale cero. Entonces, ¿cómo es que genera el potencial del electrodo? Porque no están en concentraciones unimolares. Porque si le hubiera dejado 1 molar, el potencial del electrodo todo valía cero. Pero como está 0,1 molar y el otro 0,01 molar, sí va a generar flujo de electrones. Y eso hay que hacer con la ecuación de Nernst, ¿no? Entonces la ecuación de Nernst. Ahí está. Listo. La ecuación de Nernst me dice que es el potencial del electrodo será igual al potencial del electrodo estándar menos RT entre la cantidad de electrones que fluye constante de Faraday por el logaritmo neperiano del cociente de reacción, ¿no? Entonces, en este caso, el cociente de reacción, ¿qué va a ser? El cociente de reacción va a ser la concentración de los productos, en este caso 0,01 molar, entre 1 molar, 0,01, entre 0,1 molar. ¿No? Se van a simplificar. Y obviamente aquí el cociente de reacción voy a obtener 0,1. Si yo divido 0,01 entre 0,1 voy a obtener 0, 10 a la menos 3, ¿no? De hecho, mi división ya está mal. Esto va a valer 10 a la menos 3. ¿O cómo? Ya me equivoco, chicos. A ver, divídanmelo ustedes, ya mi mente ya está divagando. 0,01 entre 0,1.
0,1. 0,1, ¿no? He dudado de mí. Casi le pongo 10 a la menos 3. 0,1. Muy bien, 0,1. Entonces, ¿qué va a pasar con la ecuación de Nernst? Pues con la ecuación de Nernst, el potencial del electrodo en celdas de concentración, esto vale 0. De acuerdo a esto, fíjense. El potencial del electrodo estándar, en condiciones estándar, vale 0. Entonces, el potencial del electrodo para celdas de concentración será igual al negativo de RT sobre la cantidad de electrones que fluye por la constante de Faraday por el logaritmo neperiano, en este caso del 0,01, que a este le vamos a colocar el diluido, porque esto está más diluido, y a este le vamos a colocar el concentrado, porque está más concentrado. Y como es productos sobre reactivos, entonces habrá que hacer de la concentración más diluida entre la concentración obviamente más concentrada. Y así tendremos el potencial del electrodo en celdas de concentración, con la misma sustancia, en este caso con potasio más 1. Por eso es que las membranas celulares tienen potencial del electrodo, un cierto voltaje. Obviamente no es muy grande, pero sí tiene voltaje, de 50 milivoltios, 40 milivoltios, dependiendo de la célula, pero se debe principalmente a eso, porque en un lado de la célula está una concentración y en el otro lado está a otra concentración. A eso se llaman celdas de concentración. Las células funcionan como celdas de concentración, ¿no? Entonces, de esa manera es como se trabaja. Ahora, como hay una correlación directa entre la cantidad de, fíjense, aquí está fluyendo un electrón, ¿por qué? Porque está cargado más 1, ¿no? Está cargado más 1. Entonces, como la cantidad de electrones depende de la carga del ion, en este caso, porque hay una correlación directa entre la cantidad de electrones que fluye, hay una correlación directa con la carga del ion, en este caso del potasio, del magnesio. Si hacemos con magnesio, por ejemplo, magnesio más 2, serán 2 electrones para que se forme magnesio, ¿no? Si usamos hierro más 3 más 3 electrones generarán hierro. Si usara cloro menos 1, generará, de potasio pasará a cloro menos 1 a partir de un electrón. Entonces, hay una correlación directa entre la cantidad de electrones que fluye y la carga. Por eso es que normalmente para membranas, por ejemplo, esta formulita se vuelve de la siguiente manera, que el potencial del electrodo en las membranas será igual al negativo de RT sobre la carga del ion por la constante de Faraday por el logaritmo neperiano del diluido sobre el concentrado. También se puede utilizar esta formulita, ¿ya? Pero no olviden bajo el principio de que, ¿no? Que la cantidad de electrones que fluyen en las semireacciones de reducción es directamente proporcional, en este caso para celdas de concentración, a la carga del electrolito, del ion. ¿Listo? Eso, chicos. Y resolveremos al respecto ahora algunos ejercicios, ¿no? Ya que hemos visto que no hemos hecho ejercicios. De esta no hemos hecho ejercicios. No hemos hecho ninguno de NERDS. Ok. Buscaremos un ejercicio de NERDS y ya. Iremos a la guía de ejercicios, chicos. A ver, buscaremos uno con la ecuación de NERDS. Ya, a ver, el 7. El 7 nos va a dar una idea de cómo usar la ecuación de NERDS. A ver, vayamos a la guía de ejercicios, al ejercicio número 7.
Dice, una celda voltaica a 298 Kelvin, que de hierro más 2, que está acuoso, debe estar en concentraciones molares, más oxígeno, que está en estado gaseoso, más protones, que está en medio acuoso también, el ácido es acuoso. Esto va a generar hierro más 3, que también va a ser en medio acuoso, más agua en estado líquido. Me ha ganado espacio. ¿No? Es la reacción redox. Esta queremos hallar. ¿De esta qué queremos hallar? Uno, balancear la reacción redox. Ya. Esto está fácil, eso van a recordar del año pasado. Dos, fuerza electromotriz en condiciones estándar. Tres, fuerza electromotriz, pero ya no es en condiciones estándar, solamente es fuerza electromotriz o potencial de electrodo. Si se tiene 2 molar de hierro más 2, o sea, de hierro más 2, se tiene 2 molar. De hierro más 3, 1 milimolar. Presión parcial de oxígeno, 300 milímetros de mercurio. Y pH 3. Eso me va a indicar que la concentración de protones es 10 a la menos 3 molar. Entonces, concentración de protones 10 a la menos 3 molar. Para esto me dan dos semireacciones, ¿no? Uno del hierro más 3, que ya hemos visto hace un momento, que vale a 0,7 algo. Ahí está. A ver, de hierro más 3 más un electrón pasa a hierro más 2, y de esto en condiciones estándar vale 0,771 voltios. Y el otro ahora que vamos a analizar del oxígeno, que es obviamente gaseoso, más 4 protones que son acuosos porque son ácidos, más 4 electrones, genera 2 moléculas de agua. Para esto en condiciones estándar vale 1,232 voltios. Listo, ahí está. Primeramente, para balancear, por lógica, si hacemos el balance, tiene que igualarse la cantidad de electrones que fluye, y uno debemos de invertir, ¿no? Uno debemos de invertir. En este caso, el hierro habrá que invertir, y algo no iguala, ¿no? Creo que, claro, no está igualado, la razón no iguala, hay que igualar, ¿no? Yo decía, ¿por qué a ella le falta moléculas de agua? Hay que igualar. A lo que veo es que el hierro más 2 es el que hay que invertir, ¿no? Porque no olviden que la reacción pedida es de hierro más 2 con oxígeno. Entonces, el hierro más 2 lo invertiremos. Lo invertiremos y lo multiplicaremos por 4 para que los electrones también se fluyan. Recuerden cómo se hacen las reacciones redox. Tienen que recordar cómo se hacen las reacciones redox, ¿no? Pero a ver, es el principio. Entonces, lo voy a multiplicar por 4. 4 hierros más 2 va a formar 4 hierros más 3 más 4 electrones. Como he invertido, es un potencial de electrodo de oxidación. Se está oxidando porque he invertido la reacción química. Aunque lo he multiplicado por 4 y lo he invertido, el 0,771 se mantiene. No lo van a multiplicar ni le van a cambiar de signo. ¿Ya? Se deja como está. Y el otro lo dejamos como está. Entonces, oxígeno más 4 protones más 4 electrones, 2 moléculas de agua,
Este como lo he dejado y son semireacciones de reducción por ende es reducción, que vale 1,232 voltios. Ahora esto vamos a sumar y vamos a ver que lo principal es que se simplifiquen los electrones, ¿no? Que el flujo de electrones en este caso es 4. Está fluyendo 4 electrones. Y nada más, todo lo demás se mantiene. Entonces, hierro más 2 tiene que ser 4. 4 hierros más 2, más un oxígeno, más 4 protones, forma 4 hierros más 3. No sé por qué no puedo escribir, mi mano está de frío, creo. 4 hierros más 3 y más 2 moléculas de agua. Esa es la reacción igualada. Ese es el método redox, ¿no? Que ustedes han analizado, ion-electrón, el método ion-electrón. Entonces, con el método ion-electrón estamos igualando la reacción química que nos piden. Ya quedó igualado, ya está balanceado. Ahora, para el inciso B, esto es el inciso A. El inciso A ya está resuelto, ahí está. Ahora el inciso B, que es el de la celda, ¿cuánto sería? Pues hay que restar reducción menos oxidación, o sea, 1,232 menos 0,771, ¿no? No olviden que el de la celda es reducción menos oxidación. Entonces, chicos, a ver, resten 1,232 menos 0,771. 0,461. 0,461 voltios. Y ese será el potencial del electrodo para esa reacción química. Entonces ya tenemos el inciso A y el inciso B. Este parece C, pero no es A. Pero algo, mi mano está, hoy está con, creo que ya tengo síntomas de Parkinson, no puedo escribir bien. Ya, ese será. Entonces, ya tenemos la reacción balanceada, la reacción redox balanceada, ya tenemos el potencial del electrodo en condiciones estándar, que vale 0,461 voltios. Ahora lo que me pide es hallar el potencial del electrodo, pero ya en condiciones iniciales de trabajo, donde no está en condiciones estándar. O sea, hierro más 2 no es 1 molar, hierro más 3 no es 1 molar, la presión parcial de oxígeno no es una atmósfera, el pH no es 0 o 10 a la menos 1 molar, sino todas esas condiciones han cambiado, por lo tanto va a cambiar el potencial. Se puede cambiar ese potencial siempre y cuando no esté en condiciones estándar, ¿no? Entonces tenemos que usar la ecuación de Nernst, para eso necesitamos el cociente de reacción. Entonces, en este caso, el cociente de reacción será igual a los productos. Y el único que me interesa en este caso es hierro más 3. ¿No? El único, porque el agua es líquida. No olviden que líquidos y sólidos no forman parte ni del cociente de reacción ni de las constantes de equilibrio. Por lo tanto, solo será del hierro. Entonces necesito la concentración de hierro. No sé por qué no puedo escribir. Ni modo, tendrán que entender mi letra. De hierro más 3 elevado a la cuarta, ¿no? De acuerdo a la reacción redox igualada. Ese es el producto. Sobre los reactivos, en este caso será la concentración de hierro más 2 al cuadrado, andaron a la cuarta, por oxígeno, protones, lo haremos protones. También es la concentración de protones, también elevado a la cuarta, y del oxígeno, que es gaseoso, la presión de oxígeno, que es a la unidad. En este caso no hay que elevar a la nada. Ese será, por lo tanto, el cociente de reacción para esta reacción redox, ¿no? Entonces, vamos a las condiciones de trabajo para el inciso C. Esto estamos haciendo para el C. Entonces, concentración de hierro más 3, 1 milimolar. Eso no me interesa, tiene que ser molar. Entonces, 10 a la menos 3 molar. 10 a la menos 3 molar.
Entre 1 molar queda solamente 10 a la menos 3. Esto elevamos a la cuarta. De hierro más 2, 2 molar, eso está bien. 2 molar entre 1 molar, 2 elevado a la cuarta. Por concentración de protones, en este caso era pH 3, en ese caso es 10 a la menos 3 molar. 10 a la menos 3 molar, entre 1 molar, 10 a la menos 3. También hay que elevar a la cuarta. Entonces creo que ese 10 a la menos 3 se va a simplificar casualmente por la presión parcial de oxígeno, que en este caso es 300 milímetros de mercurio. Pero esto tiene que estar en bares o en atmósferas, no en milímetros de mercurio. Entonces, si queremos en atmósferas, habrá que dividir entre 760 milímetros de mercurio para que quede adimensional. No lo van a dejar en milímetros de mercurio. Debemos elevarlo a atmósferas o a bares. No, otras unidades no me sirven. Y ese será, chicos, el cociente de reacción. A ver, ¿cuánto obtenemos como cociente de reacción para estas reacciones redox? 1,58 por 10 a la 14. 1,58 por 10 a la 14. Ese será, por lo tanto, el cociente de reacción para esta reacción redox. No, las reacciones redox son muy altas, ¿no? Porque normalmente ocurren de manera espontánea, las reacciones redox. Doctor, ¿Sí? me había olvidado elevarlo a la 4. Es igual 1,58 por 10 a la 23. Ya. A ver, entonces, corroboraremos con los demás. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuánto obtienen los demás? Consultaremos al público. ¿Cuánto obtienen como cociente de reacción juventud los demás? ¿O no están haciendo los cálculos? Si no pueden hablar por micrófono, envíen mensaje. Estoy viendo el chat. ¿Cuánto juventud obtienen cociente de reacción? Doctor, no sé si estoy mal, pero a mí me sale 0,15, 0,158. Allá. Y hay Sí, varios, ¿no? Que doctor. están... A mí también Sí, me sale igual. A mí igual, doctor. ya. Por mayoría de votos, 0,58. Por mayoría de votos, 0,58. Doctor, es 0,158. Sí, doctor. Muy bien, 0,158 entonces. Entonces el cociente de reacción será 0,158 en esas condiciones de trabajo. Ahora sí utilizaremos la ecuación de Nernst, ¿no? Entonces el potencial del electrodo o la fuerza electromotriz de esta reacción redox será igual en condiciones estándar, que valía 0,461 voltios, menos la constante R, que vamos a trabajar el 8,314 Joule Kelvin mol, por la temperatura, que es 298 Kelvin, entre la cantidad de electrones que fluye en la reacción redox, que en este caso es 4, por la constante de Faraday, que es 96.458 Joule voltio mol, por... Ay, creo que ya acaba, ¿no? Sí, sí, me estoy inventando. Por el logaritmo neperiano del cociente de reacción, 0,158. A ver, veamos, aquí sí se simplifica. Joule con Joule, mol con mol. Ah, ya, falta aquí el voltaje. Ah, no, sí tiene que quedar voltaje. Kelvin con Kelvin. Por extremos y medios, ese voltio va a subir arriba y se va a poder sumar con los otros voltios. Y ese será el potencial del electrodo, que vamos a obtener obviamente en voltios.
aquí en la guía dice 0,46 voltios. O no, lo mismo. Eso debe ser el estándar. El otro no ha debido hallar. Doctor, a mí me sale 0,47. No ha modificado mucho. 0,46 ha subido un poquito a 0,47. Ya. Entonces, no ha modificado esos cambios de concentraciones. No han sido muy significativas, ¿no? Hay que hacer otro tipo de modificaciones. Tal vez el pH hay que aumentar en vez de bajar para incrementar el potencial del electrodo, ¿no? De 0,46 se ha subido a 0,47. No ha sido un cambio, no ha sido muy significativo, que digamos, ¿no? Sí ha habido un cambio, pero no ha sido del que hubiéramos deseado que nosotros podamos indicar, ¿no? Entonces, eso, chicos. ¿Ya? Entonces, ese será, de esa manera se utiliza la ecuación de NER. ¿Ya? De esa manera utilizamos la ecuación de NER. A ver, otrita parecido. Mm, A ver, por ejemplo, ¿qué eres? 23. Uno cortito hay que buscar. Podemos hacer, por ejemplo, el ejercicio número... Yo creo que el ejercicio número 12, creo que está más o menos corto. A ver, si no acabamos el 12 hasta y media, mañana continuará. Resolvamos el 12. El ejercicio número 12. Ya. Dice, el dinucleótido de flavina y adenina participa en varias reacciones biológicas de dos, conforme a, la reacción, que es FAT oxidado, más 2 protones, más 2 electrones, genera el FAT reducido. Y en condiciones estándar dependientes de pH, ¿no? O condiciones bioquímicas, es de menos 0,219 voltios. Ahora, me pide calcular el potencial redox a 298 Kelvin, pH 7. Cuando, inciso A, 85% de la forma oxidada. O sea, 85% está oxidado, inciso B, 85% está en forma reducida. Ya. Esa será el ejercicio, ¿no? En este caso, se va a trabajar sobre una semireacción de reducción simplemente, ¿ya? Sobre una semireacción de reducción para hallar con la ecuación de NER. Ahora, por ejemplo, aquí no me ha pedido, pero puedo hallar el potencial del electrodo en condiciones estándar o condiciones químicas, ¿no? También se puede hallar, ¿no? Ya que tengo las condiciones estándar bioquímicas o dependientes de pH del FAT, que es menos 0,219 voltios. Yo podría hallar el otro también, ¿no? ¿Con qué formulita? Con la formulita que habíamos indicado, que les dije, casi me atoro. Con la formulita que les dije que el potencial del electrodo estándar es igual al estándar dependiente de pH
menos XRT, cantidad de electrones que fluye por la constante de Faraday por el logaritmo neperiano de 1 sobre 10 a la menos 7. Estoy volviendo a describir lo que les dije hace un momento, siempre y cuando la cantidad de X protones esté en los productos. Pero ahora en este caso, como si se fijan los protones están en los reactivos, aquí están los protones, está en los reactivos. Por ende, tendré que invertir. Si está en los reactivos, aquí esto lo invierto. Entonces ya no va a ser entre, sino va a ser directamente 10 a la menos 7. Esa es la única variación. Porque ahora los protones están en los productos. Están en los reactivos, perdón. Entonces calcularemos a ver algo que no me están pidiendo calcular, pero que yo puedo determinar, ¿no? Entonces, el potencial del electrodo estándar será igual al estándar dependiente de pH, que en este caso vale menos 0,219 voltios, menos, ¿cuántos protones? En este caso son dos protones captura el FAT, entonces 2. Por R, que vamos a usar el 8,314 Joule Kelvin mol por 298 Kelvin entre la cantidad de electrones que fluye, en este caso que también es 2, por la constante de Faraday, que vamos a usar el 96.485 Joule voltio mol por el logaritmo neperiano de 10 a la menos 7. A ver, vamos a ver si se simplifica todo. Joule con Joule, Kelvin con Kelvin, mol con mol, y queda voltios. Muy bien. Voltios con voltios se va a sumar. Entonces, el potencial del electrodo será en condiciones estándar tantos voltios. No sé si le gana al negativo hasta volverlo positivo, ustedes dirán. Si no pueden hablar, ya saben, pueden mandar por el chat, pero si no, díctenme. Doctor, a mí me sale 0,195. ¿Positivo? Sí, doctor. 195. ¿Qué dicen los demás? ¿Obtienen más 0,125? ¿195? Muy bien, entonces, fíjense, ha cambiado, ¿no? En condiciones estándar bioquímicas o dependientes de pH era negativa, menos 0,219 voltios. Pero en el estándar normal o en el estándar químico o físico-químico vale 0,195 voltios, que es positivo, ¿no? Ya está. Ahora, el cociente de reacción para este ejercicio, ahí es y medio. Haremos la fórmula. El cociente de reacción, en este caso, será igual a la concentración de FAT reducido, que está en los productos, entre los reactivos, que es la concentración de FAT oxidado, por la concentración de protones al cuadrado, ¿no? Porque son 2 protones. Los electrones obviamente no forman, porque eso se calcula ya en la anterior fórmula con la ecuación de Nernst, ¿no? Ahí ya se quedan los electrones que están fluyendo. Entonces, de esa manera calculamos. Ahora, si me está indicando que el 85% está oxidado, no olviden que este es el oxidado y este es el reducido. Entonces, para el inciso A, por lógica, para el inciso A, el cociente de reacción será igual al FAT reducido, que será el 15%, ¿no? Que en este caso le vamos a colocar 15%.
entre la concentración de FAT oxidado, que será el resto, el 85%. ¿No? Porcentaje con porcentaje se va a simplificar, por la concentración de protones. En este caso quiere a pH 7. A pH 7. Entonces voy a colocar a 10 a la menos 7 al cuadrado. Y ese será el cociente de reacción. Ya, lo dejaremos ahí, chicos. Esto mañana me dicen, cuando bien prendamos la clase, me dictan, ¿ya? ¿Cuánto es el cociente de reacción? Aquí terminaremos, si no se va a hacer muy tarde. Nos daremos, yo creo que ahorita sí, 32. Me iré a hidratar también y a ver con qué me quito este Parkinson para que no tiemble mi mano. Menos 20, chicos, ¿ya? Menos 20 en este mismo canal los que van a llevar laboratorio. 17:40. Tienen 8 minutos para ir a tomar un té o lo que sea. O hidratarse o traerse Coca-Cola. Como yo voy a hacer ahorita. Ya, nos vemos en 8 minutos.